Hola, bienvenidos a este video donde explicaremos las diferencias entre mantisa fraccionaria normalizada y mantisa fraccionaria normalizada con bit implícito. A través de ejemplos claros vamos a ver cómo estas representaciones afectarán el rango, la resolución y la eficiencia en los cálculos numéricos. Pero antes que nada vamos a explicar el origen de esto. Imaginemos que queremos representar un número muy grande, o en su defecto, muy chico. ¿Cuántos bits necesitaría? O por otro lado, imaginemos que queremos tener una resolución más fina, por ejemplo 0,0000234, que es un número muy chico, que con los binarios de 8 bits se nos complica bastante. Entonces encontramos dos soluciones. La primera sería tener bits infinitos, que es una opción inviable. Y la segunda fue el punto flotante. Bien, el punto flotante consiste en dividir el binario en dos partes, una llamada mantisa y la otra llamada exponente. Estas pueden tener sistemas diferentes. Y para calcular se utiliza la siguiente forma, m por b a la e. Por ejemplo, tenemos un sistema de 5 bits de mantisa y 3 bits de exponente, ambos en binario sin signo. ¿Qué representaría este número? Siguiendo la fórmula, tenemos que la mantisa van a ser los 5 primeros bits, o sea, 0, 1, 0, 1, 0, por la base, que en este caso va a ser 2, y los 3 bits del exponente, que en este caso sería 0, 1, 1. Entonces, pasándolo a decimal, tenemos 10 por 2 elevado al cubo, o sea, 10 por 8, que es igual a 80. Volvemos a aclarar que esto puede ser en cualquier sistema. Les dejamos abajo unos ejemplos. Puede ser posible que la mantisa sea fraccionaria. En este caso, lo único que se le agrega es un 0, por delante de la mantisa y se interpreta como binario fraccionario. Y para calcular se utiliza la siguiente fórmula. 0, la mantisa por la base al exponente. Un ejemplo, sistema de 5 bits de mantisa fraccionaria y 3 bits de exponente, ambos en binario sin signo. ¿Qué representaría el siguiente número? Bien, siguiendo la fórmula, ponemos un 0, adelante y ponemos la mantisa, que en este caso, con 5 bits serían 01010 por 2 y el exponente en este caso sería 011, dándonos 0,3125 por 2 al cubo, que sería igual a 0,3125 por 8, o sea 2,5. Ojo cuando es con signo. En este ejemplo tenemos 4 bits de mantisa fraccionaria en binario con signo y 3 de exponente en binario con signo. Como vemos, no se considera el bit del signo dentro de la mantisa fraccionaria, por lo que nos da menos 0,001 por 2 a la 101, que es igual a menos 0,125 por 2 a la menos 1, o sea menos 0,0625. Acá abajo les dejamos otro ejemplo. Muy bien. Hasta acá parece todo muy lindo, pero hay un gran problema, y es que puede haber múltiples representaciones de un mismo valor. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos 40 por 10 a la 0 es igual a 40, 4 por 10 a la 1 es igual a 40, 0,4 por 10 al cuadrado es igual a 40, y 400 por 10 a la menos 1 es igual a 40. O sea que tenemos que para distintas mantisas y exponentes tenemos el mismo resultado. Para eliminar las representaciones repetidas vamos a definir a la mantisa de la siguiente forma: 0,1 y el resto de los números. Y pasamos a la segunda sección, que es la de mantisa fraccionaria normalizada. La normalización significa que la mantisa comienza con 0,1, lo que garantiza una representación única y estandarizada. Por acá les dejamos un ejemplo, con 4 bits de mantisa fraccionaria normalizada en binario sin signo y 3 de exponente en binario con signo. O sea, 0,1000 por 2 a la 101, que es igual a 0,5 por 2 a la menos 1, o sea, 0,5 por 0,5, es decir, 0,125. Por otro lado, les dejamos otro ejemplo, con 4 bits de mantisa fraccionaria normalizada en binario sin signo y 3 de exponente en complemento a 2. En este caso no se puede representar ya que la mantisa no está normalizada. Pero pará, o sea que da igual el sistema en el que esté si la mantisa no comienza con 0,1 no está normalizada. No, veamos el siguiente ejemplo, donde tenemos 4 bits de mantisa fraccionaria normalizada en binario con signo y 2 de exponente en binario sin signo. En este caso tomamos el primer bit como bit de signo, quedándonos la mantisa ahora sí normalizada.
Y por último, les dejamos un ejemplo de binario con signo donde la mantisa no está normalizada, ya que a pesar de sacar el bit de signo, la mantisa no comienza con 0,1. Muy bien, entonces observamos 3 ventajas. La primera, que evita ambigüedades en la representación del mismo valor. La segunda, que maximiza la precisión aprovechando mejor los bits disponibles. Y la tercera, que permite comparaciones y operaciones matemáticas más eficientes. Pero bueno, hay desventajas también. Por ejemplo, que se requiere un ajuste del exponente, lo que puede generar costos computacionales adicionales en algunas implementaciones. Ahora pensemos, si todas nuestras mantisas comienzan en 0,1, ¿es necesario almacenar ese 1? Podría tener un bit más en la mantisa. En los sistemas como IEEE 754, el primer bit de la mantisa no se almacena explícitamente, ya que siempre es 1 en la normalización. Por ejemplo, si el número normalizado es 1,101 por 2 a la menos 2, se almacena solo 101 en la mantisa, asumiendo que el primer bit es 1. Este mecanismo ahorra espacio y permite representar números con más precisión sin necesidad de incrementar la cantidad de bits utilizados. Las ventajas: se ahorra un bit, permitiendo más precisión o más rango con el mismo número de bits. Además, reduce el almacenamiento necesario, optimizando el uso de la memoria. La desventaja es que puede dificultar la depuración de errores en representaciones binarias, al no tener explícitamente almacenado el primer bit. Bueno, ahora pasemos a hablar tanto del rango como de la resolución en el punto flotante. Si nuestro sistema de representación tiene n bits, podemos representarlo como 2 a la n números, al igual que en punto fijo. El rango va a estar compuesto por un mínimo y un máximo positivo. ¿Por qué digo un mínimo y no un mínimo negativo? Bueno, porque hay algunos casos en el que el sistema tenga un mínimo negativo y otros en el que sea un mínimo positivo. En cambio el máximo siempre va a ser positivo. Bueno, una vez ya mencionado lo que es el rango, vamos a definirlo correctamente. El rango en punto flotante es el conjunto de valores mínimos y máximos que se pueden representar con un cierto número de bits. Por ejemplo, podemos tener un rango que vaya de menos 20 hasta 20. Ahora vamos a dar algunos ejemplos. El primero de ellos va a estar compuesto por un mínimo y un máximo positivo. El mínimo será mínima mantisa positiva y mínimo exponente negativo. El máximo positivo será máxima mantisa positiva y máximo exponente positivo. Estará compuesto por 5 bits de mantisa binaria sin signo y 3 de exponente binaria con signo. Ahora pasemos a calcular el mínimo. Para ello debemos calcular la mantisa mínima positiva compuesta por 5 ceros, lo cual en decimal sería igual a 0, y el exponente mínimo negativo compuesto por 3 unos, que sería igual a menos 3, ya que el primer bit sería de signo. Bueno, para calcular el rango mínimo, lo que deberíamos hacer es obtener la mantisa mínima positiva que nos dio 0, multiplicarla por 2 y ese 2 elevarlo al exponente. En nuestro caso que hicimos recién sería 0 por 2 elevado a la menos 3 y el resultado de ello sería 0. Por eso el rango mínimo de nuestro sistema que estamos utilizando ahora sería igual a 0. Bueno, ahora calculemos el máximo. Máximo que siempre será positivo. Sería mantisa máxima positiva compuesta por 5 unos, que sería igual a 31 en decimal, exponente máximo positivo 0,11, 3 en decimal, y el resultado nuevamente sería la mantisa por 2 elevada al exponente, 31 por 2 elevada a la 3 es igual a 248. Completando el rango, ya sabemos que va desde 0 y ahora iría hasta 248. Ahora hagamos un ejemplo con un número con signo. Para eso vamos a utilizar 5 bits de mantisa binaria con signo y 3 de exponente binaria sin signo. En este caso el mínimo sí será negativo y estará compuesto por una mínima mantisa negativa y un máximo exponente positivo. El máximo, como siempre, será positivo y será máxima mantisa positiva y máximo exponente positivo. Bueno, vamos a calcular el mínimo. Mantisa mínima negativa, compuesta por 5 unos, igual a menos 15. Recordemos que el primer bit es de signo. Exponente máximo positivo sería 3, 1, 7. Recordemos que no hay bit de signo. El resultado de la cuenta anterior sería menos 15 por 2 a la 7 y sería igual a menos 1920. Entonces nuestro rango mínimo sería menos 1920. Ahora pasemos a calcular el máximo positivo. Sería mantisa máxima positiva 0, 4 unos igual a 15. De vuelta, primer bit de signo. Exponente máximo positivo 3 unos igual a 7, no hay bit de signo.
y el resultado de la cuenta sería 15 por 2 elevado a la 7, lo que da 1920. Entonces el rango en este caso sería desde menos 1920 hasta más 1920. Bueno, una vez que declaro el rango, pasemos a explicar la resolución. La resolución en punto flotante, a diferencia del punto fijo, varía a lo largo de la línea, pero sigue siendo la misma fórmula, la resta de dos números consecutivos, en este caso, de las mantizas. Pasemos a los ejemplos. El primero utilizaremos 5 bits de mantisa binaria con signo y 3 de exponente binaria con signo. La resolución en el extremo inferior positivo necesita mantizas mínimas positivas y un exponente mínimo negativo. El exponente mínimo negativo estará compuesto por 3 unos, menos 3. La mantisa mínima positiva estará compuesta por 5 ceros, y su anterior serán 4 ceros seguidos de un 1. Entonces, calculando la resolución sería la mantisa anterior menos la mantisa mínima positiva, entre paréntesis, eso estará multiplicado por 2 elevado al exponente. En este caso nos queda que 1 por 2 elevado a la menos 3, y el resultado sería 0,125. Entonces la resolución en el extremo inferior positivo es 0,125. La resolución en el extremo superior positivo necesita mantizas máximas positivas y un exponente máximo positivo. El exponente máximo positivo es igual a 0,11 igual a 3, la mantisa máxima positiva 0 seguido de 4 unos y la mantisa anterior 0 seguido de 3 unos y otros 0 más. La resolución sería, entre paréntesis, la mantisa anterior menos la mantisa máxima positiva multiplicado por 2 elevado al exponente. Nos quedaría 1 por 2 elevado a la 3, lo cual daría como resultado 8. La resolución en el extremo inferior negativo necesita mantisa mínima negativa y un exponente máximo positivo. El exponente máximo positivo sería 0,11 igual a 3, mantisa mínima negativa serían 5 unos y su mantisa anterior serían 4 unos seguidos de un 0. La resolución nuevamente sería la misma cuenta, que nos termina dando 1 por 2 a la 3 igual a 8. Resolución en el extremo superior negativo necesita mantisa máxima negativa y un exponente mínimo negativo. El exponente máximo negativo serían 3 unos menos 3, mantisa mínima negativa, un 1 seguido de 4 ceros, y la mantisa anterior, un 1 seguido de 3 ceros y otro 1 más. La resolución, nuevamente como en todos los casos, sería mantisa anterior menos mantisa mínima negativa por 2 elevado al exponente, lo cual sería 1 por 2 elevado a la menos 3, que nuevamente nos daría 0,125. Entonces, la resolución sería el nivel de detalle o la precisión con la que se pueden representar los números. Es decir, hay momentos en los que la resolución sea pequeña, como en este caso que nos dio 0,125, y hay momentos en los que la resolución va a ser 8, que es un número elevado. Entonces, en ese momento los números no van a ser muy precisos. ¿Y qué sucede? Se redondea. Entonces, por eso siempre lo ideal es tener una resolución más baja. Para finalizar el video les dejamos una tabla comparativa con ventajas y desventajas sobre los distintos métodos. La elección entre estos métodos depende de la aplicación. En cálculos científicos y gráficos computacionales se usa la normalizada con bit implícito, mientras que en algunos sistemas embebidos puede utilizarse la fraccionaria sin normalizar para cálculos más sencillos. Para aplicaciones donde el almacenamiento es un factor crítico, el uso de la mantisa normalizada con bit implícito es la mejor opción.